¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Pues en el capítulo 26. Bueno, si ya se te olvidó, te recuerdo algunas cosas. Y ahorita oramos. Recordemos que Pablo se quedó en esta audiencia en donde estaba Festo y el rey Agripa y Berenice, que pidieron que querían escuchar a Pablo, que por qué estaba detenido y todo esto. Y Pablo da ahí su testimonio, predica el evangelio. Ahí no nada más están estas personas ahí, estos gobernantes, sino que hay más gente ahí y pues todos escuchan. Y Pablo ya había apelado a César antes, ¿no? Acordémonos que está ahí porque los judíos lo acusan, pues de ir en contra de lo que ellos piensan que debe de ser, pues la religión, ¿no? O la corriente judaica. Están en contra de Jesús, están en contra de que Él sea el Mesías y no creen en Él. Y pues Pablo cree en Él, inclusive le dice a Agripa, pues tú crees a los profetas, ¿no? O sea, hablando de que toda la escritura habla de Jesús y que se ha cumplido la escritura en Jesús. Y entonces como lo confronta ahí con lo que él decía que creía, y pues él como que ahí, como todo político, como que se libra, ¿no? De la pregunta. Y al final no hay nada por qué seguir deteniendo a Pablo, pero como él apeló a César, pues ellos dicen, pues si él dijo que quería ir con el César, pues mandémoslo a César, ¿no? Y bueno, ahí se quedó. Y en este capítulo 27 vamos a ver cómo Pablo es llevado a Roma a través de sol, arena y mar, en un yate así increíble. Va a ser un viaje difícil, pero que Lucas decidió escribirlo de una manera pues muy detallada, muy detallada. De hecho, todas las veces que leía el capítulo, de verdad que está mejor que muchas películas de cosas que suceden en alta mar y los terrores que suceden ahí. De verdad me ponían los pelos de punta en muchas escenas que Lucas relata así con mucho detenimiento, y me hizo hacerme muchas preguntas de ¿pero por qué? ¿Por qué tanto detalle y todo? Y sin duda creo que Dios tiene cosas que decirnos, y pues acompáñame a orar para iniciar. Señor, gracias por tu preciosa palabra, gracias por estar entre nosotros, gracias por querer hablarnos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú quieras hablarnos y quieras transformarnos, Señor? Pero tú has decidido en tu gracia, en tu voluntad, adoptarnos como hijos y nos amas. Y te damos muchas gracias por eso, y te pedimos que esta noche podamos contemplarte, podamos conocerte, y que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para que podamos glorificarte también, Señor. Deseamos hacerlo por todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, decíamos, este viaje en total aproximadamente hasta Roma va a durar como 6 meses en alta mar, pero solamente vamos a ver más o menos 2 meses en este capítulo, y en el capítulo 28, que es donde acaba el libro de Hechos, pues ahí ya es el desenlace final de este libro tan hermoso y que nos ha hablado tanto. Entonces, vamos a leer el capítulo 27, verso 1. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, vemos en esta primera parte, que es el inicio del viaje, cómo al inicio del primer versículo dice: cuando se decidió que habíamos de navegar.
Entonces, en esta parte, pues ya está incluido alguien, ¿no? El que está escribiendo. Y ese era Lucas. Entonces Lucas, por alguna razón y acompañando a Pablo, pues decide pues irse en este barco. Y híjole, pues qué padre que se subió, ¿no? Pero no sabía lo que le esperaba. Entonces, dice, habíamos de navegar para Italia. Dice, entregaron a Pablo a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio. Un centurión simplemente es porque está a cargo de 100 soldados, 100 personas, ¿no? Y él llevaba, tenía a cargo esta tripulación y iban no nada más, lo vamos a ver más adelante, no nada más iban ellos, sino que iban muchos presos, muchos presos que iban a Roma a comparecer ante César, seguramente asesinos, personas que se habían rebelado en contra de Roma, personas también que tenían algunos casos que no podían resolver ahí en estos estados, pues, y tenían que ir a Roma para resolver esto, pero muchos pues también iban porque en estos estados no había la pena que les correspondía. Y es que Roma, la verdad, una de las cosas que les distinguía es que, pues, a través del terror, con los castigos que hacía a las personas, es su forma de gobernar, ¿no? Inclusive hay películas de eso y puedes ver cómo eran entregados a fieras y les cortaban. Bueno, ¿para qué hablar de todas esas cosas? Pero cosas muy feas. Y entonces aquí está Pablo arriba de este barco, que por favor tratemos de usar mucho la imaginación en este relato, porque no es un barco como los de ahora, ¿no? No tiene motores, seguramente era casi todo de madera, ¿no? Solamente tenía velas y remos y cosas así. Entonces ellos van a salir a alta mar. Y otra cosa es que para los judíos el mar no era algo padre, ¿no? Para nosotros cuando pensamos en el mar, pensamos pues como en vacaciones y en lo que dije al principio, ¿no? Como en un yate. ¡Wow! ¿Te vas a ir a Roma, Pablo? ¡Wow! ¡Qué padre ir en el mar! Y no, para ellos era un terror, o sea, el mar pues simplemente era algo de qué temer, ¿no? En los relatos, en mucha escritura bíblica se usa para eso, para que te des cuenta de algo que produce temor, ¿no? Y bueno, y también va con ellos Aristarco, que Aristarco lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19, en una revuelta que hubo porque se estaba predicando el evangelio junto con Pablo y lo estaba acompañando, y entonces hubo un alboroto porque unas personas decían que el evangelio atentaba contra sus negocios, porque pues muchas personas hacían negocios con todo lo que se hacía alrededor de su diosa Diana. Entonces se hace un alboroto y pues los toman presos a Gallo y a Aristarco. Pero pues aquí está con Pablo también y va a acompañarlo. Entonces es otro hermanito que va con él. Y bueno, vemos otra característica en esta parte que leímos. Alrededor de todo este pasaje, el centurión, que se llama Julio, por alguna razón que no lo sé y no lo encontré cuando lo estudié, tiene mucho favor con Pablo. O sea, al grado de que llegan a este primer punto que se llama Sidón, y lo deja bajar. Entonces lo deja bajar y dice que va con los amigos, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí leíste? Sí, checaste ahí. Dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces Pablo no está siendo tratado tampoco como, pues sí, como un reo en toda la extensión de la palabra, sino que tiene algunos favores, y Dios permite esto porque Dios quiere también usar a Pablo en esta travesía. Van a ser muchos meses y para que veas como el contexto de este viaje, o sea, va arriba de una embarcación, no es una embarcación
que se use para personas en realidad, sino la mayoría eran barcos pues cargueros, pero ahí los subían, y va a ir con todas estas personas que la mayoría no creen en Jesús. Unos inclusive dicen que Lucas ya llevaba a lo mejor mucha parte del evangelio que nosotros conocemos como el evangelio de Lucas, porque cuando estuvo Pablo con Félix por 2 años, probablemente él estuvo ahí también y pudo haber estado investigando, no sé, solamente son rumores. Pero imagínate, o sea, van ellos y van pues llenos de la palabra de Dios y van en esta embarcación que pues va a tener problemillas. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Bueno, ahí me detengo. A Sotavento de Chipre significa que, eso, lo que viene después, que los vientos eran contrarios. Ellos probablemente podían haber seguido una ruta mucho más directa para llegar a donde tenían que ir, pero los vientos no ayudaban. O sea, en vez de que los vientos los impulsaran hacia donde tenían que ir, pues los vientos eran contrarios. Y entonces imagínate llevar una embarcación que no tiene motores, con puras velas, hacia el lugar de donde viene el viento, ¿me entiendes? Es como muy difícil. Digo, no sé si aquí hay algún marinero, pero hay como técnicas que usan para lograr hacerlo, pero es sumamente difícil y es sumamente tardado, porque tienen que ir dando como zigzags, así vueltas para poder ir avanzando un poco, y deciden irse a Sotavento de Chipre porque en vez de irse mira, ahí está Chipre. Entonces, por la línea punteadita, tal vez podían haber ido por ahí, pero deciden como resguardarse ahí atrás de la isla para que los vientos pues no les peguen así tan duro, ¿no? Entonces, van ahí. Gracias por el mapita. Dice el verso 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. Bueno, siguen navegando así. Ahí se ve que cambian de una embarcación y cambian de la embarcación, no sé por qué, pero había otra forma también de irse y era por tierra, pero pues ahí el centurión decide, no, ¿sabes qué? Va a salir un barco que va directo a Roma, llegan más rápido, sin problemas, súbanse, ¿no? Le parece perfecto y los sube todos ahí. Y tienen igual un chorro de problemas y se van ahí atrás de esas islas y ahí está Nido. ¿Ya lo vieron? Ahí donde está así verdecito, la flecha. Llegan ahí porque los vientos igual eran contrarios y de ahí siguen y van a llegar a esa isla de Creta. Pero todavía no llegamos ahí. Bueno, casi. Dice el verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Voy a parar un ratito aquí porque imagínense a Pablo. Pablo tiene claro que Dios quiere llevarlo a Roma, ¿no? Y de hecho, estudiando esto, me di cuenta que lo más probable es que Pablo apeló a César por esto. Porque tal vez él vio, ¿sabes qué? Estos cuates no van a poder, o sea, no hay nada de que se me acuse. Y se imaginan si él no hubiera apelado a César, hubiera llegado ¿cómo se llamaba? Bueno, el rey es Agripa, ¿no? Hubiera llegado Agripa y se hubiera hecho esto y hubiera dicho, no, pues no hay nada, pues suéltalo, ¿no? Y entonces probablemente una de dos lo hubieran matado los judíos, ¿no? Porque tenían planes para matarlo. Y también, pues, obviamente Dios iba a cumplir su plan, pero vamos a ver en este capítulo cómo Pablo tiene una mentalidad muy diferente a la mía. Espero que no a la tuya, pero a la mía sí.
Pablo no ve, o sea, cuando Pablo recibió esta palabra de Dios, de que iba a ir a Roma, no lo ve como, pues Dios me va a llevar a Roma y pues quién sabe cómo le va a hacer, ¿no? Sino que él se incluye en el plan y coopera con Dios, ¿me entienden? Entonces él se da cuenta probablemente de esto y entonces apela a César como, ahí está mi ticket para Roma, ¿no? Tengo esa posibilidad, pues vámonos. Y muchas veces podemos encontrarnos así, ¿no? Que no siempre el favor de Dios va a cumplir nuestras expectativas, ¿me entienden? Porque aquí hay favor de Dios, o sea, Dios lo está llevando, pero estar en esta embarcación y ya llevan días con los vientos contrarios y todo, o sea, ¿qué pensarías, no? Es como, híjole, pues no, yo creo que si fuera la voluntad de Dios, los vientos fueran bien, ¿no? Y me llevara así bien padre. Pero no, la voluntad de Dios no es así. Y la verdad es que muchas veces la voluntad de Dios, pues sí, vemos su favor en que es así, pues a nuestros ojos claro que todo va bien, ¿no? Y es muy padre eso, pero no siempre es así. O sea, no lo tomemos como una regla de que, no, si va bien es de Dios, si va mal no es de Dios. Porque si no, esto no estaría escrito aquí, ¿no? Y solo quería comentar eso porque es algo importante y es algo que a veces nosotros descuidamos de ver y empezamos a creer como que Dios, sí, como que Dios no está en algún plano, en algo que Él inclusive nos dijo, ¿no? Y lo vemos alrededor de muchas partes de la Biblia. O sea, simplemente Jesús fue llevado al desierto por su espíritu. No la pasó muy bien, ¿no? Pero fue llevado por su espíritu, ¿no? Entonces probablemente a veces nos sucedan cosas así. No es la regla que siempre nos van a suceder así, ni que, bueno, ya me entendiste. Dice, nos quedamos en el verso 8, ¿verdad? Dice el verso 9, perdón. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Sí, se oye raro. Dice que por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Bueno, lo que está sucediendo aquí es que están usando el ayuno para referirse a una época. Este ayuno del que Pablo está hablando, de que ya había, que Lucas está escribiendo, que ya había pasado, es el ayuno del día de la expiación y lo puedes ver en Números 29:7. Lo puedes buscar en tu casa. Pero lo que sucedía es que cuando este ayuno acababa, cuando esta fiesta terminaba, finalizaba el verano y iniciaba el otoño. Y el otoño ya era una época difícil para navegar. Inclusive hoy en día el mejor tiempo en el que puedes ir en una embarcación y salir a mar abierto es durante el tiempo de calor, o sea, en el verano y todo esto. El otoño, ¿qué empieza a suceder? Empieza a haber vientos, ¿no? Y en el invierno, pues huracanes y todo esto. Entonces ellos sabían esto. Y Pablo nota esto, ya había acabado el ayuno y dice que Pablo les amonestaba, diciéndoles en el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, ahí subraya la mayoría, acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Entonces, ellos sabían, en invierno pues sí no vamos a poder navegar, pero todavía no llega el invierno, y pues no, pues tal vez no esté tan mal. Y eso que les estaba yendo súper mal, pero ellos estaban como muy valentonados, ¿no? No, yo creo que no nos va a ir tan mal. Y entonces había otra región, dice que ahí era incómodo, y había otra región, si está ahí el mapa, había una región ahí cerquita, eran como 150 kilómetros, ¿ya vieron? Donde dice Buenos Puertos, y luego dice Fenicia allá. Entonces ahí era una región en la que podían poner sus barcos más a resguardo, más cómodo y todo. Y ellos dicen, pues está bien cerquita. O sea, nos vamos por la costa tranquilamente
y llegamos a Fenice. Pero Pablo les había exhortado y les había amonestado, dice aquí, a que no lo hicieran. Y yo sé que Pablo no es un marinero y que tal vez podríamos pensar como, pues sabe más el de la nave. No creo que el de la nave quiera perder su nave, ni el marinero quiera, o sea, no sepa de las cosas que están pasando, ¿no? Y probablemente así pensó el centurión, como, pues está bien, Pablo, pero pues nosotros conocemos aquí todo. Y van a suceder cosas. Esta parte yo le puse en mi bosquejo que es una advertencia desechada. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar esto, y es algo que debemos de poner atención. Muchas veces atendemos al consejo pues que nos dan otras personas que no tienen el Espíritu de Dios en ellas, que no está el consejo de Dios en ellas, y que tal vez, o muy probablemente, sepan mucho más que uno mismo, o inclusive que tu pastor o la persona que te discipule, ¿no? Pero aquí era algo muy elemental. Mira, en Proverbios 22:3 te lo leo, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan adelante y reciben el daño. Lo único que estaba haciendo Pablo es estar guiado por Dios, o sea, en su palabra, viendo un clima desfavorable y algo que venía adelante, ¿no? No es un buen tiempo, o sea, tenemos que parar y mejor nos paramos aquí, que no ha pasado nada, nos está yendo muy mal. Y ellos están confiando en ellos mismos. Entonces, es algo que debemos de poner atención, porque mira, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. O sea, ¿qué pasó? Llegó un viento favorable, ¿no? Entonces, vámonos, miren cómo está esto soleado, todo el viento va hacia allá, es el momento, ¿no? Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hasta se oye así súper de que no, hombre. Bueno, esto solamente significa un viento que viene del nordeste, ¿no? Pero se llamaba así. Dice el verso 15: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, no pudiendo direccionarla, ¿no? Tenían que poner la proa hacia el viento para que pues no la moviera le diera vueltas. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, no pudieron hacer nada, ni las manos pudieron meter. Dice el 16: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. O sea, ya no llegaron, Ya no llegaron a ese lugar que ellos querían ahí resguardarse, nada, sino que el viento los llevó a una microislita por ahí donde pudieron hacer algunas cosas. Entonces, hubo consecuencias de no atender al consejo de Pablo. Y pareciera aquí como algo, pues, sí, o sea, tal vez hicieron bien en atender el consejo de ellos que sabían, pero la Biblia dice que su palabra hace sabios a los sencillos, y en la palabra de Dios hay sabiduría, y su espíritu en este momento estaba también dando un testimonio, porque seguramente Pablo en todo este tiempo, si lo hacía frente a personas muy importantes, claro que a muchas personas de este barco estaba predicándoles el evangelio, él y Lucas y ellos. Entonces, todas las personas estaban viendo esto, ¿me entienden? O sea, este hombre dijo que no saliéramos y nadie le hizo caso. Y mira todo lo que pasó ahora en donde estamos, ¿no? Se guiaron por la mayoría. Y hoy en día nos puede pasar esto. O sea, es que la mayoría dice que sí, ¿no? Vas, le pides un consejo a tu pastor, o Dios en su palabra, en un devocional, te dice sobre algo que se te hace una locura, como, ¿cómo? Pero si todo el mundo hace lo contrario. ¿Cómo? Pero si las personas que saben dicen esto, ¿no? Y Dios me dice otra cosa. Y el no atender a su palabra nos puede pasar exactamente así.
Tal vez al principio podamos decir, mira, está bien chido todo, ¿no? Hasta el viento a favor y todo, pero en el momento menos esperado podría suceder una tragedia pues muy difícil. Dice el verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un barco pequeño, un barco chiquito. Si has visto la película de Titanic, ves que tenían unos barquitos que los usaron para que se subieran en el momento que naufragaron y todo esto. Pues así, lo usaban tanto para bajarse del barco cuando llegaban a un lugar que no podían llegar bien, y entonces subían y iban hacia allá, o subir cargamentos, o si había una dificultad y tenían que dejar la nave, pues podían subirse en el esquife. Entonces, seguramente el esquife era tanto el movimiento de las aguas y todo, que o se iba a ir o iba a pegarle a la embarcación y iba a causar un daño. Entonces ellos deciden subirlo. Verso 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, ese es un banco de arena, o sea que quedaran como encallados, que le pegara al barco por abajo, ¿no? La arena, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces, imagínense, o sea, ya no pueden navegar, están ahí, mar abierto. Lo único que les permitió ese pequeño momento en esa isla es subir esta pequeña embarcación y amarrar el barco. Cuando yo leí esto y dije amarrar el barco, dije, pues yo creo que tenían cosas, ¿no? Y las amarraban para que no se fueran así, o las velas, ¿no? Les ponían así, pero no, ¿saben de qué está hablando esto? De que lo amarraron hasta por abajo, o sea, usaron sogas para amarrar todo el barco, de forma de que no se fuera a romper el barco. Entonces imagínense, o sea, para hacer eso, imagínense cómo estaba la tormenta en ese momento, o sea, las olas, cómo pegaban. Imagínense, aquí dice que tenían miedo de que un banco de arena pegara en un banco de arena, entonces seguramente iban hasta arriba de las olas, bajaban, los vientos no tenían dirección, o sea, no podían izar las velas para ir a ningún lado, literalmente se abandonaron. Entonces, dice el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar para que quedara bonito el barco. Alijar es una palabra que significa aligerar el barco, o sea, empezaron a tirar la carga. Como vimos al principio, eran barcos cargueros, y entonces ellos empezaron a tirar la carga, o sea, así como que mientras más pese esto, o sea, más difícil le cuesta flotar, más difícil es para el barco flotar, entonces vamos a tirar, y empezaron a alijar, dice. El verso 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave eran partes de la nave que se servían para navegar, para izar las velas y todo eso. Entonces imagínense, estos cuates estaban ya casi convirtiendo el gran barco, porque más adelante vamos a ver que llevaba más de 200 personas arriba, el gran barco en una lancha con tal de que no se hundiera, ¿no? Muchos dicen que estos aparejos tal vez los tiraron para seguir, pues, haciendo que no pesara tanto la embarcación. Otros dicen que los dejaron tal vez amarrados para que tuviera un poco de estabilidad, ¿me entienden? O sea, palos alrededor con telas y todo, para que más o menos el barco no se fuera así tan mal. No lo sé, la cosa es que los tiraron. Dice el 20, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Híjole. Pues perdieron toda esperanza. ¿Qué significa eso? Pues casi todos pensaban en que ya no pasaban de ahí, o sea, se acabó todo, ¿no? Y yo no sé, pero yo creo que a muchas personas de ahí solo recordaban lo que Pablo había dicho, como no nos vayamos de este lugar, quedémonos aquí. Y eso no sucedió. Pero, sin lugar a dudas, también
Creo que obviamente Dios tiene el control de todas las cosas, pero este escenario era un escenario muy favorecedor también para que ellos pudieran abrir su corazón al Evangelio, ¿no? Y el relato no nos dice cuántas personas creyeron ni nada, pero seguramente era un momento muy difícil para todos, pero un momento que seguramente Pablo estaba aprovechando. Dice el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Bueno, hasta ahí. Entonces vemos a Pablo que se para delante de todos y les dice: se los dije, ¿no? A mi pastor le hubiera dado mucho gusto compartir este pasaje. Por todas las consejerías de se los dije, ¿no? Muchas veces nos dicen cosas y la verdad somos así, nos guiamos por otros consejos que no son los consejos de Dios, ¿no? Y Dios en su misericordia regresa y nos dice: pues te lo dije, ¿no? Te lo dije, o sea, yo no quería que pasaras por esta situación, pero bueno, hay una parte muy interesante. En el verso 24 diciendo Pablo, le está diciendo el ángel del Señor: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan. Y esto, una vez más, habla del corazón de Pablo. O sea, Pablo estaba en medio de delincuentes, y aparte no le hacían caso. O sea, él había dado un consejo, lo votaron, ¿no? Pero él estaba orando por ellos, y Dios le concedió a toda la tripulación que iba ahí. Entonces, Pablo no solamente hablaba el evangelio con sus palabras, sino Pablo estaba con ellos en ese momento. O sea, no como una persona ajena, sino como una persona cercana a ellos que oraba por ellos. Y esta parte es como el clímax de la historia, porque aquí vemos cómo la palabra de Dios, a partir de ahí, va a sustentar este viaje hasta que lleguen a tierra salvos, ¿no? La palabra de Dios que Pablo les estaba diciendo, vamos a ver más adelante, va a confortar sus corazones, y vamos a aprender algo que quisiera que todos pusiéramos mucha atención, porque es algo acerca de la fe. Vamos a leer el verso 26. Dice: con todo es necesario que demos en una isla, les dijo Pablo. O sea, les dije todo esto, no va a morir nadie, solamente se va a perder la embarcación y todo lo que hay en ella, pero hay cosas que hacer. Dice: con todo es necesario que demos en una isla. Dice el 27, venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, o sea, una soga que seguramente tenía nudos y un peso abajo para que vieran más o menos la distancia en que estaba el fondo, dice, echaron una sonda, hallaron 20 brazas, y esto era como 36 metros. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Esto era 27 metros, o sea, el nivel había descendido. Dice, y temiendo dar en escollos, otra vez, temían que fueran a pegar con algo porque ya no había tanta agua entre el fondo y la embarcación. Dice, echaron 4 anclas por la popa. Esta es la parte de atrás de la nave, la popa.
y ansiaban que se hiciese de día. Entonces ellos están tratando ya de como que el barco no se mueva tanto y quieren que ya se haga de día. Ya vieron que probablemente esté cerca pues algo de tierra donde puedan descender, pero es de noche. Y aparte de noche no ha salido el sol por muchos días, o sea, ha estado verdaderamente difícil. Dice el verso 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, ¿se acuerdan? El esquife es el barquito, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Proa es la parte de adelante de la embarcación. Entonces ellos se fueron hasta adelante, los marineros, y estaban así como que, no, ahí bájale. No, es que estamos para anclar la nave acá, ¿no? Pero ellos estaban bajando su barquito en el que querían pues irse, ¿no? O sea, bueno, y dice, ¿en cuál íbamos? Perdón. 31. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y ahí es donde es la parte importante. ¿Se dieron cuenta? Pablo les dijo, nadie se va a perder, pero hay cosas que hacer. O sea, la fe verdadera, la fe que la Biblia nos enseña, no es una fe que se queda estática. O sea, hoy en día, si tú te imaginas a alguien que un ángel se le apareció y le dijo, no se va a perder nadie y vas a llegar hasta Roma, ¿cómo te lo imaginas? ¿Haciendo cosas para llegar a Roma? ¿O sentándose tranquilamente y descansando en que Dios va a encargarse de todo, ¿no? Normalmente eso es lo que se enseña, ¿no? Descansa, pues no hagas nada, pues ya Dios te dijo. O sea, pero no vemos a Pablo así. Vemos a Pablo totalmente al revés. La fe verdadera no busca la voluntad o gloria del hombre. Cuando hacemos lo contrario, lo único que hacemos es que queremos glorificarnos a nosotros. Vean cómo la palabra de Dios, ¿no? Yo di esa profecía, ¿no? Y la fe verdadera no pone a prueba al Señor. El hecho de que si Pablo hubiera decidido quedarse sin hacer nada, no invitarlos a comer, o sea, a que recibieran alimento, o sea, procurar sus vidas y hacer cosas para que pudieran llegar a ese lugar, inclusive lo de los marineros. O sea, Pablo está diciendo, sin estos cuates no podemos llegar a tierra, ellos son los que saben, nosotros no sabemos aquí, ¿no? Él podría haber dicho, pues sin marineros, o sea, si a mí Dios ya me dijo y Él lo va a cumplir sin marineros o como sea, o se bajan todos o lo que sea. Pero no, Pablo no es así y no nos está enseñando eso la Biblia. La Biblia nos está enseñando que la fe nos da convicción y es práctica y nos lleva a cooperar con el plan de Dios, ¿no? Como lo veíamos al principio con la decisión de ir a César. Entonces, debemos de tener cuidado de eso, de no creer que la fe es para nuestro uso y para nuestra gloria, sino la fe nos invita a caminar en el plan que Dios tiene, haciéndonos partícipes de ese plan. Entonces, dice el verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces Pablo les dice, por favor coman, Dios ya me dijo que vamos a llegar, ¿no? O sea, no se van a morir, pero coman, hagan algo. Y probablemente estaban sin comer porque probablemente estaban ayunando de miedo. Otra es que no creo que había mucho chance para comer, o sea, ya vimos todas las situaciones climáticas. Otra es que por tanto tiempo de ayuno se te va el hambre también. Otra es que estaban tan desanimados que pues ya querían morir y dicen, de morir ahogado a morirme de hambre, pues me muero de hambre, ¿no?
Entonces Pablo les dice, no va a morir nadie y por favor coman, por favor sigamos teniendo el barco a flote. O sea, Pablo no se fue al camarote y se durmió, sino que cooperó con el plan de Dios. Dice el verso 39, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, o sea, una bahía pequeña, esa es una ensenada, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Dice el 40, cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, o sea, soltaron el timón. No era el timón como lo conocemos así, sino eran 2 remos en la parte de atrás del barco. Lo soltaron. Dice, e izada al viento la vela de proa, subieron la vela, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Se quedó atorada la nave porque había un lugar donde pues había 2 aguas y la tierra estaba más arriba. Se atoró ahí. Dice, y la proa hincada quedó inmóvil, o sea, el barquito quedó así, y la popa se abría con la violencia del mar, empezó a destruirse la embarcación. El 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Si se les escapaba un preso a estos soldados romanos, ellos tenían que pagar por la vida de esos presos. Entonces, por eso ellos habían decidido eso. Pero dice el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, Dios cumplió su palabra, ¿no? Sí. Dice Salmos 146:6, el Señor creó los cielos y la tierra y el mar y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra. Y pues el Señor siempre cumple su palabra, pero nos llama y nos invita a que por la fe nosotros podamos participar de ella de una manera activa. Venía en el camino pensando, ya voy a terminar, como por ejemplo muchas veces pensamos en esta porción que nos trae tanto consuelo y que es de mucho consuelo, que Dios nos va a transformar a la altura de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y siempre que nos vemos faltos de muchas cosas en nuestra vida, pues es algo que nos llena, ¿no? Y es algo real, Él nos va a transformar. Pero a la luz de este pasaje y lo que hemos visto hoy, ¿cuál sería nuestra actitud frente a esa verdad bíblica y esa promesa? Tengo que cooperar con parecerme a Cristo, ¿no? Y así con muchas otras verdades que leemos en su palabra, la fe no nos fue dada para quedarnos sentados y ver lo que Dios hace, porque eso sería tentar a Dios e ir en contra del plan de Dios para nosotros. Entonces, pues gracias a Dios por sus verdades, gracias a Dios porque tiene un plan, y aunque los vientos sean contrarios aquí en la tierra, pues Él ha prometido que nos llevará nos dará vida eterna. Y vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por este capítulo. Gracias porque nos has enseñado, Señor, cómo al confiar en tu palabra, Señor, nosotros estamos seguros. El confiar en tu palabra nos fortalece, nos da ánimo, nos da perspectiva y nos ayuda, Señor, a llegar al lugar que tú has planeado para nosotros, Señor. Nos ayuda a parecernos a ti, nos ayuda a glorificarte. Padre, gracias por eso, Señor. Y te pido que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón y que podamos ser partícipes de esa enorme bendición que es la fe en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me darías chance de compartir algunas preguntas que me surgieron mientras el estudio? Son preguntas de aplicación. Son simplemente preguntas de aplicación. Primera pregunta. ¿Hacer la voluntad de Dios implica, para ti, implica asegurarte meses difíciles, incómodos o peligrosos?
Solo piénsalo. O sea, tal vez Dios te está llamando a hacer algo y dices, sé que Dios me está llamando a esto, pero híjole, si lo hago, pues, no sé, voy a perder mi trabajo, se va a enojar conmigo, no sé, lo que sea. Medítalo. Y escoge confiar en el Señor, ¿no? Segunda pregunta. Estaba pensando en Lucas, ¿no? Cómo Lucas está allí con Pablo. Y pues no era un viaje, no era un viaje en una nave turística, era una nave de carga con la peor compañía, era un viaje peligroso, incómodo. Seguramente él tendría que absorber sus propios gastos. Y me impresiona pensar en Lucas como ese hermano que, respondiendo al llamado de Dios, acompaña a alguien en medio de una tormenta, acompaña a alguien en medio de circunstancias incómodas o difíciles también. O sea, Dios también nos llama algunas veces a acompañar a esas personas, ¿no? ¿Te está llamando Dios a eso el día de hoy? ¿Hay alguien cercano que la está pasando mal y Dios te está llamando a acompañarle? Y déjame decirte qué significa acompañar a alguien. Tiene como más de un mes que una persona me llamó para prácticamente, y literal esas fueron sus palabras: estoy en la peor tormenta de mi vida y llevo semanas hablando con esta persona más que con cualquiera de ustedes, sumado todo el tiempo que llevo aquí en Monterrey. Y ha sido difícil, ha sido pesado, ha sido demandante, pero creo que Dios me llamó a atender a esta persona y acompañarle. Simplemente le escucho y lloro con esa persona. A veces le digo cosas que no quiere escuchar, me lo agradece, oramos, listo. De invertir tiempo en una persona, en escucharle, en guiarle al Señor, aconsejarle, orar por ella. Tercera pregunta: ¿estás orando por los de tu nave? O sea, vemos que Dios le concedió a Pablo la vida de estas personas, y eso implica algo. Que Dios le concediera implica que Él los pidió. Y hay gente en nuestra nave muriéndose, bro. Hay gente en nuestra nave que si la nave se hunde, y se va a hundir, no la van a contar, bro. ¿Estás orando por esas personas en tu nave? Y última pregunta: ¿estás cooperando con la voluntad de Dios? Porque no es lo mismo saberla, ¿verdad? Entenderla, explicarla, contársela a otro. No, Dios me dijo que está padre, pero ¿estás respondiendo? ¿O estás haciendo? Y pues vamos a terminar cantándole, ¿te parece? Te invito a que te pongas de pie y medita en esas preguntas. Si tienes algo que decirle al Señor después de este estudio, toma un momentito para decírselo. Si tienes que pedirle algo, si tienes que confesar algo, el Señor está aquí.